Noticias Kairos. En esta edición, Venezuela. La pandemia pasando. ¿Y misiones? Cuando Jesús nos ordenó a ir y anunciar la salvación a todos, Él nos capacitó y nos dio poder y recursos para cumplir esta tarea. Pero también nos advirtió que no sería fácil. Dijo que tendríamos aflicciones, que íbamos a ser como ovejas en medio a lobos, que sufriríamos persecuciones y hasta podían martirizarnos, pero que Él iba a estar con nosotros todos los días. En medio a esta pandemia mundial nunca vista en la historia, la obra misionera ha sido afectada, tomando en cuenta el cierre de muchos templos. Eso hizo que muchos misioneros tuvieran el sustento reducido. Países fueron cerrados, impidiendo el envío de misioneros que ya tenían su equipaje listo para el viaje. Pero también hemos visto muchos pastores comprometidos con la obra misionera, cuyas iglesias han crecido en este periodo. Las recolectas de ofrendas han aumentado permitiendo que no se cortara o retrasara ningún compromiso con misiones. Es cierto que ante este escenario nos asustamos viendo tantos hermanos queridos partir a la eternidad y a otros sufrir en los hospitales, como fue mi caso cuando fui infectado y tuve que permanecer hospitalizado durante un mes, pensando que mi tiempo se había acabado por aquí y que iba a descansar en el Señor. Pero, Dios tiene el control de todo. Nos toca a nosotros aprovechar las oportunidades que surgen en medio a toda esta situación y valorar aún más la vida y la posibilidad de revisar cómo utilizaremos el tiempo, recursos económicos y salud que nos quedan, pues un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Yo personalmente creo que vamos a salir más fuertes de esa pandemia, enviar más misioneros, intensificar y tener tiempo de calidad en oración e invertir más recursos en la tarea de ganar almas para el reino de Dios, entendiendo que es lo único que tiene valor eterno y que va a entrar al cielo. Misiones no puede detenerse. ¿Podemos contar contigo? Haga misiones. Venezuela, 24 millones habitantes. 7% cristianos evangélicos. Anunciando Cristo en medio a la crisis. La misión Kairos llegó en Venezuela en 1992 y durante estos 29 años se ha dedicado a la plantación de iglesias, revitalización de iglesias locales sin pastores, diversas denominaciones, entrenamiento de obreros y envío de nacionales con vocación misionera que ya llegaron a Cabo Verde, Guinea-Bissau y México. Actualmente el equipo Kairos en Venezuela está conformado por 5 misioneros, 2 brasileños y 3 venezolanos. Las estadísticas más optimistas y reales registran aproximadamente 7% de cristianos evangélicos, mostrándonos que el esfuerzo misionero aún sigue siendo necesario. En estos últimos 7 años muchas cosas cambiaron. El país ha enfrentado una grave crisis política, económica y social que empuja 5-7 millones de venezolanos, 20% de la población, a emigrar hacia las naciones vecinas. Ellos buscan mejores condiciones de vida y una forma de ayudar a los familiares que permanecen en el país. Según el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, ACNUR, y el Consejo Noruegués de Refugiados, la crisis migratoria venezolana es la 4ª peor en el mundo y solo es contenida por el cierre de fronteras. La pandemia, la escasez de gasolina, el deterioro de los servicios básicos, el colapso del sistema de salud y la inseguridad empeoran aún más la situación del país. En medio a ese cuadro, la obra misionera avanza y asume nuevos desafíos con la meta de abrir nuevas iglesias y bendecir las comunidades a través de proyectos sociales donde están floreciendo. Proyecto Dios Provee. Equipo de misioneros Kairos en alianza con fundaciones, ONGs y amigos del Evangelio. Con la caída económica e hiperinflación, la emergencia humanitaria aumenta. Según las estadísticas, 1 de cada 3 venezolanos no tiene condiciones de comprar alimentos básicos para sobrevivir. 30% de los niños con menos de 5 años sufren desnutrición crónica. Funcionarios públicos y jubilados reciben el sueldo mínimo oficial de $1.50 mensuales y actualmente con ese valor se compra, por ejemplo, 15 huevos. Los trabajadores informales y empleados de empresas privadas reciben más y el valor varía, pero no cubre el costo de la canasta básica, que es de $322.57, abril de 2021,
Ante esta situación, muchas veces con sus propios recursos, los misioneros adquieren alimentos, medicina, productos de higiene personal, ropas y zapatos que son repartidos entre los necesitados con mucho cuidado y discretamente. Dios nos ha permitido ayudar de forma sistemática a decenas de familias y a muchos ancianos que no tienen condiciones de comprar los medicamentos que necesitan. Proyecto musical. Equipo: Pastor Henry Barrios, Lino Atacho, Juan Carlos González, Roberto Medina y Vicente Barreño. La música permite a los niños y adolescentes mejorar su autoestima, desarrollar capacidades cognitivas y sociales, fortalecer la disciplina y servir al Señor a través de la adoración. Bajo la dirección del pastor Henry Barrios y 2 músicos profesionales, los niños y adolescentes reciben enseñanza teórica, realizan prácticas con los instrumentos y son recibidos en la iglesia fundada en uno de los barrios de Caracas, que se vuelve un abrigo para ellas y así son alejadas de la delincuencia. Las clases son semanales, pero todos los días el templo está abierto para que los alumnos puedan realizar sus prácticas con los instrumentos. 5 alumnos se han destacado y ya están apoyando las actividades con los niños en los cultos infantiles, experimentando el gozo de servir en la obra de Dios. El proyecto necesita nuevos instrumentos musicales para posibilitar nuevas matrículas y recursos económicos para apoyar a los profesores que han dado voluntariamente su tiempo con mucho amor. Testimonio. Puede bajar a su iglesia. Es muy común ver la presencia de grupos de seguridad pública en el barrio donde vivimos. Ellos se distribuyen por las calles, callejones y escaleras, armados y realizando su trabajo. En cierta oportunidad, Melvin García, 18 años, alumno del proyecto, sin darse cuenta que la policía estaba casi frente a su casa, fue sorprendido cuando salía para la práctica diaria de música que es realizada en el templo. Los policías le ordenaron que levantara los brazos y colocara las manos en la cabeza. Su abuela y su mamá, asustadas, comenzaron a orar. Ellos le preguntaron hacia dónde se dirigía y Melvin calmadamente explicó que iba a la iglesia. Entonces los policías le dijeron, puede bajar a su iglesia. Luego detrás de Melvin venían bajando Maru y Mauricio, adolescentes que también participan del proyecto. La hermana Julia, abuela de Melvin, gritó desde la ventana a los policías, ellos también están yendo hacia la iglesia. Generalmente los policías detienen los jóvenes que están en las escaleras del barrio, pero en este día Dios los guardó de una forma maravillosa y pudieron ver la protección del Señor sobre sus vidas. Programa de radio, Nuestro tiempo con Dios. Equipo: Misionera Balcleide y los obreros nacionales Roberto Medina, Vicente Barreño y Simón García. En el interior del país la obra misionera enfrenta aún más restricciones para realizar reuniones públicas y cultos, por el aumento del contagio por COVID-19, problemas de corte de luz e internet. En este contexto, una buena estrategia de evangelización son los programas radiales, a través de las radios comunitarias. En Pueblo Nuevo, ciudad de aproximadamente 10.000 habitantes, la misionera Balcleide juntamente a 3 obreros nacionales, conduce el programa Nuestro tiempo con Dios. A cada domingo es transmitida una palabra de esperanza y fe a través de la predicación del Evangelio, alcanzando varios hogares de la ciudad y así también fortaleciendo a los miembros de la congregación. La meta es abrir un nuevo horario dedicado al evangelismo infantil para alcanzar el máximo de niños para el reino de Dios. Proyecto Llevando Cristo a las escuelas. Con el gran éxodo de venezolanos, 1 de cada 4 niños se encuentra separado de sus padres, quedando bajo el cuidado de familiares, vecinos y expuestos a diversos abusos. 1 de cada 3 niños va a dormir con hambre y casi 2/3 de la población infantil en Venezuela no puede ir a la escuela desde el comienzo de la pandemia. Ante esa vulnerabilidad, 2 escuelas públicas abrieron las puertas al proyecto Llevando Cristo a las escuelas. Aproximadamente 150 niños han recibido semanalmente la palabra de Dios, que trae esperanza y cambio a sus vidas. Proyecto Acoger. Equipo: Henry Barrios, Vania Couto y obreros nacionales. Petare es el barrio con la tasa más alta de homicidios en Caracas, una de las ciudades más peligrosas del mundo.
La droga, los asesinatos y la pobreza son 3 de sus características. 2 veces a la semana la iglesia atiende a un grupo de cerca de 20 niños y adolescentes con el proyecto socioeducativo Acoger, realizando una serie de actividades que visan fortalecer la autoestima y principalmente evangelizar y discipular los participantes. Estos niños son acogidos en un ambiente cercado de amor y atención y a cada encuentro es ofrecida una comida. La principal meta de este proyecto es llevarlas a Cristo, enseñar los valores bíblicos y fortalecer la fe para que puedan enfrentar todos los peligros que las rodean. Usted puede participar de este proyecto apadrinando a uno de estos niños. Proyecto La Biblia en cada hogar. Equipo: Henry Barrios, Vania Couto, Valclay de Feitosa. La Biblia más económica en Venezuela cuesta aproximadamente $3, lo que hace muy difícil adquirirla. En alianza con la Sociedad Bíblica, SBUB, Consejo Evangélico de Venezuela, CEV, la Liga Bíblica y Fundación Luz y Vida, ha sido posible realizar donación de Biblias a las iglesias y a los nuevos convertidos que están siendo discipulados. La meta es que en cada hogar de estas comunidades donde las iglesias están establecidas, pueda haber una Biblia para que en familia sea posible leer la palabra de Dios. Proyecto Misión Barlovento Venezuela. Equipo: Misionarios Héctor, Arlenis y su hija Esther. Con el regreso de los misioneros Héctor, Arlenis y su hija Esther desde Guinea-Bissau a Venezuela, la meta es alcanzar Barlovento en el estado Miranda, una región costera poblada inicialmente por afrodescendientes que habían sido esclavos. Esta región tiene poca presencia del Evangelio. La población y el contexto se asemejan al de los quilombolas en Brasil. La familia va a trabajar en la plantación de una iglesia en uno de los pueblos llamado Higuerote, que es conocido por su población afrodescendiente y por sus bailes bien característicos de la cultura africana. Con 25.000 habitantes y una superficie de 2.987 kilómetros cuadrados, existen pueblitos sin ninguna iglesia evangélica. El sincretismo entre catolicismo romano y animismo africano es notable. Este es un gran desafío para Kairos Venezuela. Ore, done, vaya. La misión Kairos necesita sus oraciones y ofrendas para seguir con estos y otros proyectos activos. Done a través de nuestro site, misaokairos.com.br, y clique en doar. Si prefiere, puede donar por el PayPal. Es solo enfocar la cámara de su celular en el código en el lateral.